Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Dendi, soy asistente del servicio de neonatología del Hospital Pediatra Rosell y hoy vamos a conversar un ratito sobre efectos congénitos en neonatología. Como definición tomamos una definición propuesta por la OMS con algunas pequeñas modificaciones, pero en realidad mantiene la esencia. Los efectos congénitos son alteraciones únicas, son múltiples de la morfogénesis o de la fisiología, habitualmente identificables al momento del nacimiento o previamente mediante técnicas de diagnóstico prenatal. Dicho esto, analicemos un poco algunos componentes de esta definición, ¿verdad? Eh, Pueden ser de la morfogénesis y ser evidentes clínicamente, o de la fisiología y también ser evidentes, pero con una causa subyacente totalmente diferente. Por un lado tenemos los defectos estructurales, como pueden ser las cardiopatías congénitas o como pueden ser los defectos del tubo neural. Y por otro lado, alteraciones fisiológicas que tienen más que ver con el procesamiento de algunos componentes nutricionales, como proteínas o los depósitos de glúcidos que pueden llevar a enfermedades por depósito, por ejemplo, y ser defectos congénitos, pero más no tener un trastorno estructural propiamente dicho en su origen. Habitualmente son identificables al momento del nacimiento, es verdad. Si bien pueden no ser evidentes fenotípicamente cuando nosotros observamos al recién nacido, sí se pueden identificar mediante técnicas paraclínicas que sean específicas, y que además es bien importante que existe la posibilidad y se tiende cada vez más a la realización de un diagnóstico prenatal que nos permita, entre otras cosas, planificar el momento y el lugar del nacimiento del paciente. Eh, Habitualmente nosotros intentamos tener diagnóstico prenatal en todos los pacientes. Lamentablemente, por diferentes motivos que no son objetivos de esta charla, la mayoría de los pacientes aún al nacer con defectos congénitos mayores no presentan diagnóstico prenatal. Las técnicas de diagnóstico prenatal, ustedes las conocen, tienen que ver con los screening inicialmente en el primer y segundo trimestre y posteriormente con técnicas dirigidas para los propios defectos identificados en esos screening. Los screening pueden estar dados ya sea por ecografía solamente en el primer trimestre o ecografía más la búsqueda de algunos marcadores serológicos, y en el segundo trimestre específicamente por la ecografía estructural. Cuando nosotros observemos alguna alteración, se podrá ir en busca de otras y se podrá ir en busca de una etiología que debería ser definida lo más precozmente para poder lograr avanzar en el diagnóstico y eventual tratamiento de ese paciente, no solo en el extrauterino, sino en Uruguay actualmente estamos comenzando a desarrollar programas de terapia fetal que van a redundar en el tratamiento de estos pacientes previo al nacimiento. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Y bueno, aquí hicimos un punteo de algunas de las principales causas o elementos que tenemos que tener en cuenta. Se trata de una de las tres principales causas de ingreso a unidades de cuidados intensivos neonatales y de mortalidad en el periodo neonatal. Se trata de la primera causa de muerte en el periodo pediátrico a nivel de el país y a nivel de la mayoría de los países desarrollados. Tiene una alta incidencia a nivel internacional, reportan una incidencia de entre 3 a 5%. El equipo de efectos congénitos y vigilancia del Hospital Pediatra Rosell, del servicio de neonatología específicamente, reporta en el periodo 2016-2020 una incidencia, o sea, un número de nuevos casos de 1.7%, aún un poco por debajo del nivel internacional, más considerando que se trata de un centro de referencia. Sin embargo, estos datos han venido mejorando con la cultura de notificar la aparición de los defectos congénitos. Importante destacar que la notificación de los defectos congénitos es obligatoria al Ministerio de Salud Pública. Existe una gran variabilidad y diversidad de presentación clínica, por lo que es un desafío técnico desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, justamente debido a este elemento, y porque hay un gran interjuego de factores que tienen que ver con lo genético, que tienen que ver con lo medioambiental, que desde el punto de vista fisiopatológico implica un gran bagaje de conocimiento y de análisis en cada paciente. Es un tratamiento y un estudio del paciente muchas veces individualizado, porque difícilmente se repitan exactamente las mismas características en un paciente o en otro.
Y finalmente, porque estos pacientes, a partir de la evolución de los servicios neonatales y de la tecnología disponible en diagnóstico y en tratamiento, nos han permitido un aumento de la sobrevida. Un aumento de la sobrevida que ha redundado en que estos pacientes cada vez más lleguen a edades adultas, ¿verdad? Hace algunas décadas los pacientes que tenían defectos congénitos mayores en su mayoría fallecían en el periodo neonatal y tenían enormes tasas de complicaciones. Hoy en día esto ha disminuido o por lo menos se ha complejizado, ¿verdad? La asistencia a estos pacientes se prolonga de la unidad neonatal a las unidades de terapia intensiva o de seguimiento pediátricas y posteriormente a adultos. Por eso es muy importante la construcción de equipos multidisciplinarios que sigan longitudinalmente estos pacientes y lo que permita continuar mejorando los resultados que tenemos en la mortalidad, en la morbilidad y aumentar la calidad de vida de los mismos. Es muy importante cada vez más en estos pacientes la discusión sobre cómo mejorar su calidad de vida. No solamente aumentar la sobrevida, sino el cómo se vive esa sobrevida. En cuanto a la etiopatogenia, me parece que valía la pena recalcar la primera frase en mayúscula. No todo lo genético es congénito, ni todo lo congénito es genético. Cuando hablamos de genético estamos hablando de una etiología donde existe una modificación en la cadena de bases nitrogenadas y que tiene como consecuencia una patología. Una patología que puede presentarse al momento del nacimiento o que puede presentarse en la evolución, ¿verdad? Por ejemplo, existen componentes genéticos de las enfermedades crónicas no transmisibles y sin embargo esas enfermedades no están presentes al momento del nacimiento. Entonces, ahí tenemos un componente genético de una patología, pero que no es congénito porque no se manifiesta al nacer. Sin embargo, tenemos también lo contrario, patologías congénitas que no tienen un componente, por lo menos demostrado hasta el momento actual, genético. Por ejemplo, el síndrome de bandas amnióticas. Las bandas amnióticas se genera una banda dentro del amnio, dentro del saco, y eso lleva, vamos a ver más adelante, a la constricción, a la disminución del flujo sanguíneo en una topografía específica y eventualmente a una alteración estructural de ese miembro, de esa región, con la consecuente amputación eventual de ese miembro o de esa región o topografía del cuerpo. Y que no tiene ningún componente esencialmente genético, por lo menos hasta el momento demostrado. Entonces es importante hacer la disquisición y no hablar de enfermedades genéticas y de defectos congénitos como si estuvieran íntimamente ligados cuando no necesariamente lo están. Sí tienen muchas cuestiones en común, muchos elementos que se solapan, pero no son lo mismo. En el caso de los defectos congénitos, la mayor parte de los casos son multifactoriales. Tenemos elementos que vamos a ver en la próxima diapositiva, pero que tienen que ver con lo genético, que tienen que ver con lo epigenético, es decir, con la expresión de los genes, con cómo está regulado en cada uno de los parénquimas y a través de la organogénesis, la migración celular de los diferentes tipos celulares, y con lo medioambiental, intrauterino y extrauterino, que determinan en definitiva que todos esos factores interligadamente puedan llevar a un defecto congénito. En algunos casos predominan algunos, en algunos casos predominan otros. Si vamos al ejemplo, por ejemplo, de las cardiopatías congénitas, en las cardiopatías congénitas solamente el 10% de los casos tiene demostrada causa específicamente genética. Sin embargo, en el resto sabemos que hay múltiples genes involucrados y también elementos del medio ambiente. Entonces, como concepto general, la etiopatogenia de los defectos congénitos es multifactorial. Y ahí entra en el juego un concepto muy importante, que es el factor de riesgo. El factor de riesgo no es más que un elemento que al estar presente en un grupo de pacientes observamos que determina un aumento en la incidencia de una patología determinada. Hay múltiples factores de riesgo propuestos y múltiples factores de riesgo demostrados que se encuentran asociados a los defectos congénitos. Quise recalcar la historia familiar porque
la historia familiar es importante en los pacientes con defectos congénitos porque es un factor de riesgo. La presencia de factores de enfermedades y de defectos congénitos en una familia son muy importantes para la aparición de un nuevo familiar con defectos congénitos, sobre todo cuando hablamos de primer grado. No necesariamente involucrando la consanguinidad que implica que los dos padres tengan algún grado de parentesco, pero sí porque existen enfermedades que tienen prevalencia mayor en ciertas familias por su historia familiar, digamos, y por las características de la transmisibilidad de esa enfermedad cuando tiene que ver con lo genético o con la historia de donde ellos viven y donde ellos habitan cuando tiene que ver con lo medioambiental o con su dieta cuando tiene que ver también con lo medioambiental, ¿verdad? Entonces, siempre es importante recabar una historia familiar y medioambiental adecuada para poder lograr tener una idea acabada de los factores de riesgo a los que se enfrentan nuestros pacientes. La mayoría de los factores de riesgo que nosotros vamos a ver descritos ahora más adelante son habitualmente pesquisados. Sin embargo, es importante tener equipos preparados para trabajar con los pacientes con defectos congénitos para pesquisar estos factores de riesgo que no son tan frecuentes. Entonces, también como hablábamos de que es multifactorial, hay enfermedades y defectos congénitos que tienen causas específicas, ya sean genéticas o medioambientales, que pueden tener que ver, en el caso de lo genético, por ejemplo, con las cromosomopatías, donde ahí tenemos una alteración en el número de cromosomas, o por lo menos en una porción muy grande de uno de los cromosomas, y por lo tanto es exclusivamente genético. Y luego tenemos otras que pueden ser, como hablábamos hoy, de las bandas amnióticas medioambientales, donde el medio ambiente uterino genera una banda que constriñe un miembro y genera la amputación del mismo. Entonces, tenemos todo el espectro, desde lo exclusivamente genético hasta lo medioambiental absolutamente, pasando por todo en el medio, que es donde se encuentra la gran mayoría. Me parece importante destacar que el feto, el embrión y posterior feto, es especialmente vulnerable entre la quinta y octava semana, que es donde se produce la organogénesis en su gran mayoría, excepto excepciones. Excepciones que no son tan infrecuentes, pero que no dejan de ser excepciones, y que es importante tener en cuenta que se puede generar durante toda la gestación un defecto congénito. Obviamente predominan algunos en algún momento de la gestación y otros en otra, pero es importante tener en cuenta el pico que nosotros tenemos de riesgo en el primer trimestre y particularmente entre la quinta y octava semana, y que luego no desaparece ese riesgo, sino que sigue existiendo, particularmente vinculado a las condiciones medioambientales. Acá tenemos una imagen muy interesante que es tomada de Fetal Neonatal Physiology de Pauling, donde podemos ver todos los factores, todos, una selección de factores que actúan sobre el fenotipo del recién nacido, del feto y posterior recién nacido, ¿verdad? Que arranca hacia afuera por el ambiente, que es de donde hay una mayor globalidad y una mayor cantidad y distribución de factores que pueden estar influyendo, pasando por lo epigenético, como mencionábamos hoy, que tiene que ver con la expresión del genoma, y llegando a la genética, donde puede haber alteraciones específicas que determinen un fenotipo. Un fenotipo que puede tener que ver con enfermedades crónicas no transmisibles a futuro, que puede tener que ver con el desarrollo y neurodesarrollo de ese paciente, y que puede tener que ver también, como no, con la aparición de defectos congénitos al momento del nacimiento. Vamos a ver una tabla que forma parte del trabajo realizado por el equipo de defectos congénitos de nuestro servicio en el hospital, que valoró un total de 423 pacientes en el periodo 2016 a 2020. Ese es el total de los pacientes detectados con defectos congénitos en ese periodo. De ellos, en esta tabla se buscaba describir la prevalencia de diferentes factores de riesgo, ¿verdad? Empezamos por la edad materna, vemos los mayores a 35 y los menores a 18 que tienen un riesgo aumentado de defectos congénitos, en el caso de los mayores a 35
la posibilidad, el aumento del riesgo de las cromosomopatías, vemos bueno, que las menores de 18 años representaban un 11% y las mayores de 35 un 7%. Cabe destacar que esto no necesariamente es representativo de la población del país. La población del Pereira Rosell habitualmente tiene una edad promedio menor que la de los otros centros. Que el 10% de las madres que tuvieron recién nacidos con defectos congénitos tuvieron un mal control de su embarazo, lo que resulta de que el 90% tuvieron un buen control y que eso no se acompaña de una necesariamente de una buena calidad de ese control, porque muchas de ellas no tenían diagnóstico prenatal a pesar de haber tenido un buen control del embarazo. La presencia de hábitos tóxicos, donde el tabaquismo es el más frecuente con bastante distancia, con un 13% de las pacientes. Y después las complicaciones del embarazo, donde la diabetes gestacional, como descrito a nivel internacional, es la que más se observa asociada a efectos congénitos. Si bien no se trata de describir factores de riesgo y su asociación estadística eh, con los efectos congénitos en este estudio, sí se trata de observar y describir lo que presentaron las mamás que tuvieron a sus hijos con algún tipo de efecto congénito. Un punto importante a destacar es el antecedente familiar, como mencionábamos antes. El 10% de las madres presentaron un antecedente familiar de defecto congénito para, para cualquier tipo de defecto congénito, ¿verdad? Y después una línea de trabajo que nosotros vamos a continuar trabajando tiene que ver con el bajo nivel educativo. Nosotros ahora vamos a continuar en una nueva etapa de este trabajo buscando valorar si existe algún tipo de asociación estadística entre el bajo nivel educativo materno y la presencia de defectos congénitos en el recién nacido, hipotetizando que bueno, que puede tener que ver con que haya un mayor riesgo de exposición a ciertos elementos del medio ambiente que puedan resultar lesivos y por lo tanto redundar en la aparición de efectos congénitos en el recién nacido. A nivel genético, entonces, pasando específicamente a eso, la afectación puede verse a múltiples niveles, lo que va a determinar diferentes enfoques diagnósticos. Pueden haber aneuploidías cromosómicas, o sea, alteraciones macroscópicas groseras en el número de cromosomas o en la lesión de un brazo entero de un cromosoma. Puede haber variantes en el número de copias, que es una alteración más pequeña que tiene que ver con la delesión o la inserción de pequeños tramos de ADN dentro de un cromosoma. Las mutaciones puntuales que van a afectar a una base nitrogenada y eventualmente a un aminoácido, y después las alteraciones epigenéticas que van a tener que ver que no van a tener que ver con una modificación en la cadena de ADN en las bases nitrogenadas, pero sí va a tener que ver con cómo la regulación de esa región está determinada. Entonces acá, como para ver rápidamente alguna cosa, tenemos un cariotipo de un paciente con un síndrome de Down. El cariotipo es el estudio de inicio que nosotros tomamos para comenzar a trabajar con los pacientes con defectos congénitos. En este caso es muy evidente que presenta 3 cromosomas en lo que sería el par 21 y por lo tanto se hace diagnóstico de un síndrome de Down. Esto es un poco para que vieran los diferentes tipos de estudios que nosotros podemos hacer y los diferentes niveles en los cuales podemos encontrar alteraciones. Acá lo que tenemos a la izquierda es una delesión, una microdeleción, que es de la región 22q11.2, que se llama síndrome de DiGeorge. En esta región se pueden presentar micro o macro de lesiones, se pueden presentar inserciones, o sea, es una región con cierta volatilidad donde se encuentra el gen TBX1. Ese gen es el que está implicado en la aparición del síndrome de DiGeorge, que habitualmente se presenta con cardiopatía congénita y otros defectos asociados. Lo importante era que ustedes vieran que esto, que es una variante en el número de copias, lo que logra es que nosotros tengamos que estudiar en una dimensión un poco más pequeña y más específica el ADN del paciente para poder determinar que existe una alteración. Y luego sobre la derecha tenemos las modificaciones de un nucleótido único que llevan a la mutación de un único aminoácido y que
puede determinar o no, de acuerdo a si se trata de una mutación silente o no, la aparición de una patología específica, y esto sí es lo que se conoce como mutación de gen único. Y luego, bueno, volviendo un poco a lo cromosómico, es donde podemos ver macroscópicamente de lesiones, duplicaciones, inversiones o otras locaciones. Creo que eso no es tanto el motivo de esta clase, pero sí me parecía importante recalcar y que tuvieran presente que las alteraciones genéticas que pueden presentar pacientes con síndromes genéticos de aparición congénita puede darse a múltiples escalas y múltiples niveles, de algo visible fácilmente por un cariotipo hasta algo muy pequeño que determinaría la necesidad de utilizar técnicas diagnósticas muy específicas y muy costosas para lograr llegar a un diagnóstico etiológico. ¿Cómo clasificamos entonces los defectos congénitos? Bueno, acá proponemos tres dimensiones en las cuales clasificarlos. Hay otras. Eh, Primero, como únicos son múltiples, eso es muy evidente. Si tiene solamente un defecto congénito es único, y si tiene más de uno son múltiples. Después hay que analizar si están relacionados o no, si pueden pertenecer a un mismo grupo que está asociado o no. Después tenemos los mayores y los menores. Los defectos congénitos mayores son aquellos que pueden amenazar la vida del paciente o que pueden llevar a alteraciones estéticas muy importantes, mientras que aquellos menores son aquellos que tienen un impacto menor en la vida del paciente, que no van a determinar un aumento en su morbilidad y en su mortalidad, y que desde el punto de vista estético no son complejos. Y luego tenemos la clasificación de acuerdo a la causa del defecto congénito. Nosotros para eso trajimos, para ilustrarlo, una tabla tomada del Smith, que es un libro de referencia en lo que tiene que ver con malformaciones congénitas, deformaciones congénitas y defectos congénitos, que en este caso describe a los defectos congénitos como por la naturaleza o el origen del problema. Y lo divide en malformación, deformación, disrupción y displasia. En el caso de la malformación habla de una pobre formación, una alteración en la formación del origen, que puede ser múltiple como hablábamos hoy, o puede ser única, y que luego ahí lo muestra como sindromático en el caso de que sean múltiples, en el caso de ser única, si esa única malformación puede traer aparejada una secuencia de malformaciones que vienen una atrás de la otra. Ahora vamos a ver algún ejemplo para que quede más claro. Y después, dentro de las múltiples, las asociaciones malformativas, que también ahora vamos a conversar un poco sobre eso. Luego separa las deformaciones que tienen un origen mecánico, que también pueden generar una secuencia posterior y de defectos congénitos. La disrupción, que es una destrucción a punto de partida de una noxa. Y finalmente las displasias, una desregulación con un desarrollo de un tejido anómalo, absolutamente. Entonces, yendo un poco a ejemplos, este sería el ejemplo de una malformación sindromática. Es un defecto congénito, si fuéramos a seguir la clasificación que nosotros hicimos, un defecto congénito múltiple que es mayor y que es un síndrome malformativo, que es el síndrome de Down. Entonces, el síndrome de Down, acá tenemos a la derecha una visión de la cara del paciente anterior con un hipertelorismo, o sea, una separación aumentada de la distancia entre los ojos, unos ojos almendrados, con un pliegue picanto, con una boca con un filtrum largo en la distancia entre la nariz y la boca más larga de la habitual, con un labio superior un poco fino, una boca abierta, con una lengua que tiende por ser grande hacia la protrusión lingual, una frente amplia y una raíz nasal plana. Todos estos elementos son bastante característicos de lo frontal del paciente con síndrome de Down. Si vemos la vista lateral, también ahí nos encontramos con varios elementos característicos: la braquicefalia, el pliegue nucal redundante, la oreja bien orleada y pequeña, y la cara plana, que es uno de los elementos más constantes. Luego tenemos otras alteraciones que son fenotípicas externas, que son también muy frecuentes y que hay que analizar en el paciente con síndrome de Down: la mano cuadrada, el pliegue palmar único, la clinodactilia, o sea, la ausencia de la falange media del quinto dedo, son bastante frecuentes, y la última de ellas bastante constante en los pacientes con síndrome de Down,
que luego pueden asociar otros defectos congénitos complejos como las cardiopatías congénitas, dentro de ellas la comunicación interventricular y particularmente el canal auriculoventricular son muy frecuentes, y alteraciones tipo atresias digestivas, intestinales y alteraciones del sistema nervioso central, acompañado de diferentes grados de alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, esto sería el ejemplo de un defecto congénito malformativo sindromático. Aquí tenemos un ejemplo de una secuencia malformativa que comienza con una micrognatia, que es un pequeño tamaño del paladar del maxilar inferior. Ese maxilar inferior lleva a que haya una lengua que está como llevada hacia atrás, que además tiende al colapso hacia la vía aérea y que además tiende a empujar el paladar blando hacia arriba. Entonces tenemos un paladar ojival con una boca amplia, una lengua que está llevada como hacia atrás, que determina posteriormente en la vía postnatal la caída de esa lengua hacia la vía aérea, generando episodios obstructivos de la vía aérea superior con dificultades para el paciente para tener bueno, ni que hablar una adecuada coordinación succión-dilución, pero también un adecuado patrón respiratorio y un adecuado patrón de alimentación. Otro ejemplo es el de la disrupción, como veíamos inicialmente, la disrupción por bandas amnióticas. Aparece una banda amniótica que lleva a la compresión, en este caso, de uno de los miembros, el miembro inferior y el miembro superior en la imagen, y que eso lo que lleva es a una restricción del flujo sanguíneo con una posterior necrosis y amputación del miembro afectado. Y esto entra entonces, como decíamos, dentro del grupo de las disrupciones. Tenemos también las asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Son la presencia de múltiples defectos congénitos mayores que estadísticamente aparecen juntos, pero que no tenemos una explicación técnica que nos diga el por qué. La asociación Bacter es de las más frecuentes, hay otras, pero en este caso el paciente que tiene un síndrome, le llaman, pero en realidad es una asociación Bacter, tiene que presentar al menos 3 de las 7 anomalías que describimos acá, ¿verdad? Defectos vertebrales, anomalías anorrectales tipo ano imperforado o fístulas, alteraciones cardiovasculares de tipo defecto congénito cardíaco, es decir, una cardiopatía congénita, fístula traqueosofágica o atresia de esófago, anomalías renales y anomalías de los miembros. Obviamente estas se presentan con diferentes incidencias y pueden incluso acompañarse de otras alteraciones. Existe lo que se llama el Bacter-Lache, que es cuando se presenta la asociación Bacter sumada a hidrocefalia, y esto determina entonces un conglomerado de alteraciones mayores que se presentan juntas, pero como decíamos, lo característico de la asociación es que no conocemos aún la causa por la cual se presentan de la manera que se presentan, con una diferencia estadísticamente mayor que el resto de las malformaciones o de los defectos congénitos. Acá tenemos del mismo trabajo presentado, aún todavía no publicado por el equipo de efectos congénitos del servicio, la distribución por aparatos y sistemas de los diferentes efectos congénitos encontrados en este periodo, como decíamos, 2016-2020. De acuerdo a lo reportado en la bibliografía internacional, coincidiendo con eso, es que encontraron que los efectos congénitos cardiovasculares son los más frecuentes, de hecho duplican al segundo en frecuencia, que son los efectos gastrointestinales. Un elemento importante es la tasa de incidencia de gastroquisis en nuestro país. Si ustedes después, cuando esté el estudio publicado, tienen interés en leerlo, van a ver que es ampliamente superior la prevalencia de gastroquisis en Uruguay en relación a otros sistemas de vigilancia a nivel internacional. Algunos estudios se están haciendo a nivel internacional para determinar las causas de la gastroquisis desde el punto de vista genético, porque hay escasos factores de riesgo, de hecho uno solo asociado estadísticamente. Pero bueno, en Uruguay tenemos esta particularidad del gran número de gastroquisis y que bueno, que de a poco iremos dilucidando de qué se trata. Y luego dividió por aparatos y sistemas, entrando en un punto que me quisiera detener, los defectos congénitos múltiples,
Como verán, aún es un desafío diagnóstico. Tenemos 32 de los 79 pacientes que tienen este tipo de defectos congénitos a forma de defectos congénitos múltiples que no tienen diagnóstico al momento del alta, y que eso puede ser debido a la dificultad en el abordaje de estos pacientes, que puede ser debido a la falta de recursos para realizar el diagnóstico o a lo caro de realizar el diagnóstico, y a la falta también de estandarización de abordaje de estos pacientes. Por eso también en nuestro servicio estamos trabajando para el desarrollo de una pauta estandarizada de abordaje de los mismos, que nos permita por lo menos avanzar un poco y de forma sistemática en el estudio de estos pacientes. Bueno, ahora quería hacer un poquito de hincapié en la importancia de la realización de un adecuado diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal nos permite, primero que nada, cuando detectamos en alguno de los screening algún tipo de alteración, nos permite la búsqueda de defectos congénitos que puedan estar presentes y defectos congénitos que puedan estar asociados a un defecto que nosotros encontremos. Nos permite avanzar en el diagnóstico etiológico, ya sea mediante técnicas de ecografía o mediante técnicas invasivas si fuese necesario. Permite planificar, que es algo fundamental para nosotros, el momento y el lugar del nacimiento. No es lo mismo nacer con un defecto congénito mayor en un lugar donde no tenemos CTI que en un lugar donde tenemos CTI, donde tenemos acceso a terapia de apoyo ventilatorio muy avanzadas, a un lugar donde no las tenemos, porque eso hace a la sobrevida de estos pacientes. Y también es importante a nivel internacional y cada vez más en Uruguay poder hacerlo para el diagnóstico prenatal para poder planificar eventualmente una intervención de cirugía fetal, que en este momento hay programas en el país que están comenzando y que en el futuro van a ir adquiriendo cada vez una mayor importancia. Y además permite que la familia se prepare adecuadamente para recibir un paciente portador de defectos congénitos que va a tener una internación prolongada, que los padres no van a conocer lo que tiene y que es importante que puedan leer y asesorarse con nosotros sobre las particularidades del cuidado de su recién nacido, las diferentes etapas por las que va a transcurrir y cómo se va a realizar el seguimiento. Entonces, todos estos son elementos muy importantes para recalcar la importancia, lo clave que es la realización de un adecuado y precoz diagnóstico prenatal en estos pacientes. Y así como recalcamos la importancia de eso, también queremos recalcar la importancia de la vigilancia epidemiológica. Es necesario conocer la incidencia de efectos congénitos en el país. Esto aporta a dilucidar las causas y los factores de riesgo que pueden estar presentes y a plantear estrategias que nos permitan actuar sobre ellos, que nos permita realizar un seguimiento y ver cómo evolucionaron estos pacientes para conocer las necesidades que van a tener y eventualmente poner en marcha planes que permitan tener seguimiento estandarizado de este grupo de pacientes, como sucede en el caso del síndrome de Down, donde más se ha avanzado. Lamentablemente en el otro grupo de pacientes no se ha logrado avanzar tanto. Existen organizaciones de pacientes a nivel mundial y a nivel regional, pero en Uruguay estamos un poco atrás en eso, y creo que el hecho de tener una buena vigilancia epidemiológica nos va a permitir conocer, contactar, seguir a estos pacientes. Nos va a permitir mejorar el conocimiento sobre este grupo de patologías. Nosotros tenemos que formarnos permanentemente como médicos, ir adquiriendo conocimiento de forma permanente y prolongada en el tiempo, incluso hasta el momento que nos jubilemos. Y eso implica para nosotros neonatólogos conocer cada vez más, y también para los pediatras y para los pediatras intensivistas y para los intensivistas adultos y para todos aquellos que van a terminar formando parte de estos equipos multidisciplinarios, a conocer este grupo de patologías, este tipo de pacientes y cómo se va a mejorar para poder continuar abordando la mejoría en mortalidad de estos pacientes, pero también en la calidad de vida que van a tener. Porque la discusión no solo se trata de la supervivencia, pero también se trata de la calidad de la supervivencia. Y lo que también es muy importante de la vigilancia epidemiológica es detectar precozmente cambios en los patrones evolutivos.
Y acá viene a colación rápidamente el ejemplo de la talidomida. El hecho de tener un equipo o un plan de vigilancia epidemiológica permitió identificar a la talidomida como responsable de pacientes que nacían con alteraciones estructurales, o sea, alteraciones de los miembros, y que rápidamente permitió identificar la causa y permitió evitar que se siguiera comercializando la talidomida, y por lo tanto detectó y propuso medidas que fueron efectivas para disminuir la incidencia de un defecto congénito. Es un ejemplo paradigmático de cómo debería funcionar la vigilancia epidemiológica en defectos congénitos. Bueno, muchas gracias. Les dejo ahí abajo mi mail por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario para hacer, y quedo a las órdenes. Que tengan muy buenos días.